La mañana del día de su boda empezó perfectamente para Shannon. La luz del sol se colaba por las cortinas translúcidas de su habitación de hotel, iluminando su exquisito vestido de novia colgado en la puerta del armario. Shannon se despertó feliz y ligeramente emocionada. Hoy iba a ser el día más importante de su vida. ¿Cómo se siente la novia más guapa del mundo?, le preguntó Megan, su mejor amiga, al entrar en la habitación con 2 tazas de café. Un poco nerviosa, pero sobre todo emocionada, respondió Shannon mientras tomaba una taza. No puedo creer que por fin haya llegado este día. 2 años de preparación, y aquí está. Megan se sentó a su lado en la cama. Te mereces lo mejor, amiga. Zack es un hombre afortunado por tenerte. Shannon sonrió, pero luego su sonrisa se desvaneció un poco. Ojalá sus padres nunca hubieran pensado así, dijo en voz baja. Basta de hablar de ellos. Megan hizo un gesto con la mano. Hoy es tu día y nada va a estropearlo. Pasaron 3 horas en un torbellino de preparativos. La estilista y la maquilladora transformaron a Shannon en una princesa de cuento, con su largo pelo castaño recogido en un exquisito moño, adornado con broches de diamantes, regalo de su abuela. El vestido marfil acentuaba perfectamente su grácil figura. «Chicas, ¿cómo está Zack?», preguntó Shannon cuando terminaron todos los preparativos. Quedaba media hora para la ceremonia. Megan miró a sus otras amigas. Me dijeron que estaba de camino», respondió, pero su voz sonaba poco convencida. Shannon sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Estás segura?». Creía que ya tendría que estar en la iglesia. «Voy a volver a llamar a Tom. Es el testigo de Zack», dijo Megan rápidamente y salió de la habitación. Cuando regresó 5 minutos más tarde, su rostro estaba tenso. «¿Qué ha pasado?», preguntó Shannon inmediatamente. «Nada en concreto. Tom dice que Zack estaba haciendo la maleta la última vez que lo vio, pero eso fue hace 2 horas. No contesta al teléfono». Shannon trató de mantener la calma. Quizá esté nervioso y haya perdido el teléfono, o quizá se había quedado sin batería. Se oyó a sí misma pensando en lo poco convincente que sonaba eso. Los siguientes 45 minutos fueron los más largos de la vida de Shannon. La ceremonia debía empezar a las 2, pero el novio aún no había llegado. Los invitados ya se habían reunido, la orquesta estaba tocando, las flores adornaban cada rincón de la iglesia, pero la persona principal seguía sin aparecer. «Shannon, cariño, creo que tenemos algo que decir a los invitados», dijo en voz baja su padre, Robert, al entrar en la habitación donde ella esperaba. Su rostro era una mezcla de ansiedad y enfado. «Solo 5 minutos más, papá», suplicó Shannon, sintiendo que el pánico crecía en su interior. «Solo se ha retrasado». Pero pasaron 5 minutos, y luego 10, y luego 20 más. La iglesia se llenó de murmullos. Los amigos de Shannon cuchicheaban nerviosos entre ellos. Tom, el mejor amigo de Zack, evitaba el contacto visual directo y no dejaba de mirar su teléfono. Y entonces llegó un mensaje. «Él envió un mensaje de texto», dijo Megan mirando su teléfono con cara de asombro. «Shannon, lo siento mucho». «¿Qué? ¿Qué pasa?», preguntó Shannon, arrebatando el teléfono de la mano de su amiga. En la pantalla había un mensaje de Zack. «Dile a Shannon que lo siento. No puedo hacerlo». El mundo se detuvo. Shannon sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. 5 palabras, y toda su vida, todos sus planes, todas sus esperanzas, se derrumbaron como un castillo de naipes. «¿Qué quieres decir con no puedo?», susurró. «¿Dónde está? ¿Qué ha pasado?». Megan la abrazó sin saber qué decir. El padre de Shannon, que estaba cerca, cogió el teléfono y leyó el mensaje. «Voy a su casa ahora mismo», dijo con decisión. «No, papá, no lo hagas», replicó Shannon, tratando de mantener la dignidad. «Primero tenemos que decírselo a los invitados». En ese momento sonó su teléfono. El número era de Margaret, la madre de Zack.
Shannon contestó, sintiendo que le temblaba la mano. ¿Hola? Oh, Shannon, querida, dijo Margaret en un tono que no sonaba nada simpático. Esto es incómodo. Zack nos contó su decisión. ¿Dónde está? Preguntó Shannon en voz baja. Tengo derecho a saberlo. ¿Derecho? Se rió Margaret, y su risa hizo que a Shannon le recorriera un escalofrío por la espalda. ¿Qué derecho? ¿Creías que nuestro hijo se casaría contigo? Se merece algo mejor. Shannon jadeó de asombro, pero Margaret no se detuvo. Siempre supimos que no eras la adecuada para él. Tú y tu sueldecito de maestra, tu familia sencilla. Nuestro Zack es el heredero de un imperio empresarial. Necesita una esposa adecuada. Yo no lo entiendo, susurró Shannon. Zack y yo nos amamos. Él nunca... Oh, cariño. Margaret se rió de nuevo. ¡Qué ingenua eres! Zack está ahora con Jacqueline. Su padre es nuestro socio y esta combinación será buena para los negocios. Shannon sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Jacqueline. Ella sabía el nombre. Una colega de Zack, a la que él mencionaba a menudo, pero siempre insistía en que no había nada entre ellos. Así que recoge tus cosas y vete, continuó Margaret. Y da gracias de que no te hagamos pagar todo este despilfarro en gastos de boda. El teléfono en la mano de Shannon se encontró de repente en la de su padre. Escúchame con atención, Margaret. Su voz era tranquila, pero había acero en ella. No me interesan tus problemas para criar a tu hijo, pero no te atrevas a hablarle así a mi hija. Te arrepentirás, te lo prometo. Apagó el teléfono y abrazó a Shannon, que ahora lloraba abiertamente, incapaz de contener sus emociones. Estoy muy avergonzada, papá, sollozó. Toda esta gente, todos los gastos... No es culpa tuya, cariño, dijo Robert con firmeza. Es él quien debería avergonzarse, pero ahora tenemos que decidir qué hacer a continuación. En ese momento entró en la habitación Tom, el testigo de Zack. Su rostro estaba pálido. Shannon, lo siento mucho, parecía realmente triste. No sabía... no me dijo nada. ¿Está con ella? ¿Con Jacqueline? Preguntó Shannon, secándose las lágrimas. Tom bajó la mirada y esa fue la respuesta. Sí, dijo finalmente. Me acabo de enterar. Llevan meses juntos. Estaban planeando fugarse. ¿Fugarse? Volvió a preguntar Shannon, sintiendo que la ira se sumaba al dolor. ¿A qué te refieres? Tom parecía querer caerse al suelo. Zack tiene problemas financieros, a lo grande. Creía que te lo había dicho. Ha estado pidiendo préstamos, haciendo algunas inversiones cuestionables. Y Jacqueline lo estaba ayudando con eso. Habían planeado usar el dinero de los regalos de boda para pagar algunas de las deudas. A Shannon le temblaron las piernas. Megan acercó rápidamente una silla y ella se dejó caer en ella. Así que no me dejó plantada en el altar, dijo lentamente. Me ha estado utilizando todo este tiempo. Tengo que irme, dijo Tom de repente. Lo siento mucho, Shannon. Se hizo el silencio cuando se marchó. Shannon sintió que su mundo se derrumbaba, pero entonces vio la determinación en el rostro de su padre. Esto no ha terminado, hija, dijo sacando el teléfono. Voy a llamar a David. David era amigo de la familia y abogado. Shannon vio cómo su padre hablaba con él y le explicaba la situación. Luego hizo otra llamada a su madre, Elizabeth, que esperaba en la iglesia con los invitados. Elizabeth, dile a todo el mundo que la boda se cancela. Sí, por la ausencia del novio. No, no expliques los detalles. Invita a todos a una recepción en el restaurante que ya hemos pagado. Que la gente al menos coma en su tiempo libre. Cuando terminó de hablar, se volvió hacia Shannon. Escúchame con atención, hija. Es un día terrible y tienes derecho a llorar y a enfadarte, pero no te derrumbarás por ello. Eres más fuerte de lo que crees, y le haremos responder por todo, no solo por su traición, sino por su fraude financiero. Shannon asintió,
secándose las lágrimas. No tienes que ir a la recepción, continuó su padre. Podemos ir a casa si quieres. No, dijo Shannon sintiendo que algo nuevo se abría paso a través del dolor. Determinación. Voy a ir. No voy a dejar que me quite esto. Se puso de pie, cuadrando los hombros. Ayudadme a quitarme este maquillaje, dijo a sus amigas, y yo me quitaré este vestido, y luego iremos a la recepción y le explicaremos a todo el mundo que Zack ya no está en mi vida. Sonrió su padre con orgullo. Esa es mi chica. Cuando Shannon salió de la iglesia con el sencillo vestido que Megan le había prestado, desmaquillada y con el pelo suelto, notó las miradas de simpatía y curiosidad. Pero también notó algo más: respeto. Caminaba con la cabeza alta y, aunque tenía el corazón roto, sabía que lo superaría. Y en algún lugar al otro lado de la ciudad, sus padres ya estaban preparando una respuesta a la familia de Zack que lo cambiaría todo. La recepción, que se suponía que iba a ser un banquete de boda festivo, se convirtió en un acontecimiento extraño y tenso. Los invitados cuchicheaban, lanzando miradas compasivas en dirección a Shannon. Ella estaba sentada en la mesa principal, entre sus padres, forzando una sonrisa de vez en cuando alguien se acercaba para ofrecerle apoyo. Elizabeth, la madre de Shannon, le preguntó en voz baja, apretándole la mano. «Lo intento», respondió Shannon, sintiendo que le temblaba la voz. «No puedo creer que esto esté pasando de verdad». «Lo sé, cariño», dijo Elizabeth. «Pero recuerda que a veces lo mejor que nos puede pasar es que no ocurran las cosas que tanto deseábamos». Shannon asintió, aunque no estaba segura de estar en condiciones de aceptar esa sabiduría en ese momento. Aún se sentía rota, humillada. Cada vez que su mirada se posaba en su dedo sin anillo, su corazón se apretaba de dolor. De repente, se dio cuenta de que su padre hablaba por teléfono en un rincón de la habitación. Tenía la cara tensa y las cejas juntas. Algo estaba ocurriendo. Cuando volvió a la mesa, sus ojos ardían de rabia contenida. «Robert, ¿qué te pasa?», preguntó Elizabeth, dándose cuenta de su estado. «Hablaremos más tarde», respondió él mirando a Shannon. «Primero acabemos con esta noche». Las 2 horas siguientes se hicieron interminables. Shannon sonrió automáticamente, agradeciéndole su apoyo, pero se sentía vacía por dentro. Cuando por fin se marcharon los últimos invitados, se sintió aliviada. «Te llevaré a casa», dijo Robert. «Quiero irme a casa», respondió Shannon. «Necesito tiempo para estar sola, para pensar en todo». «Vale, pero no te dejaremos sola con esto», dijo Elizabeth abrazando a su hija. «Vendré a verte mañana y tenemos que hablar seriamente». En el coche de camino a casa, Shannon notó que su padre quería decir algo varias veces, pero se contuvo. «Papá, ¿qué pasa?», preguntó por fin. «¿Tienes alguna noticia?», suspiró Robert. «Iba a esperar hasta mañana, pero quizá deberías saberlo ahora. Después de hablar con Margaret, llamé a David». «¿Nuestro abogado?», volvió a preguntar Shannon. «Sí, y luego contactamos juntos con Richard Morton. ¿Te acuerdas de él? Es un contable que trabajó para la empresa de Zack el año pasado». Shannon asintió. Recordó a Zack quejándose del despido de Richard. «Es demasiado meticuloso», había dicho. «Richard accedió a hablar conmigo de inmediato», continuó Robert. «Shannon, parece que la situación es mucho peor de lo que pensábamos. Zack debe grandes sumas de dinero, y no a bancos, sino a particulares». «¿Quieres decir usureros?», preguntó Shannon, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. «Algo así. Richard dice que Zack utilizaba la empresa para blanquear dinero, y parece que Jacqueline era su cómplice, no solo su amante». Shannon sintió que se le partía el corazón. Jacqueline trabajaba en el departamento financiero de la empresa de Zack. Se habían conocido en el trabajo y Zack siempre la había presentado como una colega. Ahora resultaba que era mucho más complicado que eso.
Pero, ¿qué tiene que ver esto con nuestra boda?, preguntó ella, aún sin comprender el panorama completo. Robert agarró con más fuerza el volante. Según Richard, Zack planeaba utilizar el dinero de los regalos de boda para saldar parcialmente sus deudas. Incluso convenció a algunos acreedores para que esperaran, prometiéndoles pagos después de la boda. Y luego planeaba desaparecer. A Shannon se le revolvió el estómago. Todo había sido planeado: utilizar los regalos y luego abandonarla. Pero algo salió mal, continuó Robert. Uno de los acreedores se puso nervioso y empezó a amenazar. Y entonces Zack decidió huir con Jacqueline antes de tiempo. Y dejarme en el altar, terminó Shannon, sintiendo que las lágrimas volvían a sus ojos. Llegaron a su apartamento, pero Robert no tenía prisa por salir del coche. «Hay una cosa más», dijo. «David cree que deberíamos hacer una declaración oficial. Zack no solo huyó de la boda, cometió fraude financiero, y tú podrías haber estado implicada si hubieras estado casada». «Dios mío», susurró Shannon. «No sabía nada». «Claro que no», dijo Robert. «Le querías y confiabas en él. Se aprovechó de ti». Entraron en el apartamento. Todo aquí les recordaba a Zack. Fotos de ellos juntos en las paredes, sus cosas esparcidas por las habitaciones. Shannon sintió una oleada de repugnancia en su interior. «Papá, no quiero quedarme aquí ahora», dijo, cambiando repentinamente de opinión. «Entonces vamos a nuestra casa. Tu habitación siempre te está esperando. Asterisк, asterisк, asterisк». A la mañana siguiente, Shannon se despertó en su habitación infantil. Por un momento, olvidó todo lo que había pasado, pero entonces la realidad la golpeó con fuerza. Se suponía que era la SRA, Mackenzie, pero en su lugar era víctima de un engaño. Bajó a la cocina y encontró a sus padres y a David, el abogado de la familia, conversando seriamente. «Buenos días, Shannon», la saludó David amablemente. «¿Cómo te sientes?» «Como una persona que ha sido traicionada y utilizada», respondió ella, intentando que su voz sonara alegre. «Pero estaré bien». «Estábamos hablando de los próximos pasos», dijo Elizabeth mientras le servía a su hija una taza de café. «David cree que tenemos que actuar con rapidez». «Sí», confirmó la abogada. «Según mis informaciones, Zack y Jacqueline pensaban abandonar el país. Puede que ya lo hayan hecho». «¿Huir?», volvió a preguntar Shannon. «Hay motivos para creerlo», asintió David. «Richard me dio unos documentos que muestran transacciones sospechosas. En los últimos meses se han transferido grandes sumas a cuentas en el extranjero. Y, Shannon, me temo que han estado utilizando tu nombre». Shannon dejó la taza en el suelo, con las manos temblorosas. «¿Cómo es posible? Yo no he firmado nada». «Hay varios documentos con tu firma. ¿Está usted segura?» Shannon se tensó al recordar. «Zack me pidió varias veces que firmara unos papeles para seguros y planes de jubilación. Dijo que solo era una formalidad antes de la boda». David y Robert se miraron. «Necesito ver estos documentos», dijo el abogado, «y lo antes posible». «Están en el apartamento», respondió Shannon. «Había una carpeta con documentos en el armario». «Iré contigo», dijo Robert. «Por si acaso...». No terminó, pero todos lo entendieron. Por si Zack volvía. Cuando llegaron al apartamento, Shannon sintió una extraña sensación, como si estuviera entrando en la casa de otra persona. Todo parecía diferente, como si las cosas pertenecieran a otras personas, a otra vida. «El armario está en el dormitorio», dijo dirigiéndose hacia allí. Pero cuando abrió la puerta, se quedó helada. La mitad de las cosas de Zack habían desaparecido. Se había llevado sus trajes, sus relojes, su colección de gemelos. «Estaba aquí», susurró. «Después de la iglesia, vino a recoger sus cosas». Robert fue al armario y examinó su contenido. Parecía haberse llevado solo las cosas más caras. Empaquetó rápidamente.
Shannon abrió el cajón inferior donde guardaban los documentos. La carpeta estaba allí, pero al abrirla vio que la mayoría de los documentos habían desaparecido. «Se lo llevó casi todo», dijo mientras miraba los papeles que quedaban. «Solo está nuestro contrato de alquiler y...» Sacó un documento y lo miró, con el rostro pálido. «¿Qué es esto?», preguntó Robert, cogiendo el papel. Rápidamente hojeó el texto y maldijo. «Es un contrato de préstamo. Está a tu nombre. $50,000. ¿Qué?», preguntó Shannon, sintiendo que la habitación empezaba a dar vueltas. «Yo nunca pedí un préstamo así». «Pero está firmado por usted», señaló Robert la firma al pie de la página. «¿Es tu letra?». Shannon la miró detenidamente. «Se parece, pero no es exactamente la mía. ¿Es falsa?». «Eso parece», respondió Robert haciendo una foto del documento con su teléfono. «Ahora mismo se lo envío a David». De regreso, sonó el teléfono de Shannon. El número era desconocido. «Diga», contestó con cautela. «¿Shannon? ¿Eres tú?». La voz del teléfono era masculina, desconocida. «Sí, ¿quién es?». «Me llamo Alex Martin. Yo trabajo en el banco donde Zach abrió la cuenta. Estábamos en buenos términos y él me dijo acerca de su boda. Leí la noticia en las redes sociales y, lo siento, no debería llamar, pero...». «¿Qué ha pasado?», preguntó Shannon, sintiendo que se le aceleraba el corazón. «Zach retiró todo el dinero de su cuenta ayer por la mañana, hasta el último céntimo, e intentó retirar dinero de las cuentas en las que figurabas como cotitular. Por suerte, requiere tu firma, y yo le dije que no, que era imposible sin ti. Estaba muy enfadado». Shannon contuvo la respiración. «Gracias», dijo finalmente. «Me has salvado el dinero». «Pensé que debías saberlo», dijo Alex. «Sobre todo después de lo que ha pasado. Y hay algo más. Jacqueline Parker, su compañera, también retiró todos sus ahorros. Creo que están planeando dejar el país. Zach preguntaba ayer por las transferencias bancarias». Después de la llamada, Shannon y su padre fueron directamente a la oficina de David. Allí no solo les esperaba un abogado, sino también un investigador de la policía. «Shannon, este es el agente Green», le presentó David. «Es oficial de delitos financieros y le he hablado de su situación». «Señorita Parker», le estrechó la mano el agente. «Lamento que se encuentre en esta situación, pero me temo que esto es solo la punta del iceberg». Durante las 2 horas siguientes, Shannon le contó todo lo que sabía sobre Zach, sus finanzas, su relación con Jacqueline. Me mostró el contrato de préstamo falso y me habló de la llamada del banco. «Esto parece un esquema clásico de fraude financiero», dijo el oficial Green mientras tomaba notas. «Hueso de empresas fantasma, falsificación de documentos, blanqueo de dinero. Y parece que no solo Zach y Jacqueline estaban detrás». «¿Qué quiere decir?», preguntó Shannon. «Este tipo de esquema por lo general tiene múltiples participantes, y algunas de las pruebas sugieren que los padres de Zach pueden haber estado involucrados». Shannon sintió que su sorpresa daba paso a la indignación. «Eso explica cómo me trataron. Lo sabían». «Aún tenemos que demostrarlo», dijo el agente con cautela. «Pero sin duda comprobaremos esta versión». Cuando terminaron de hablar, Shannon se sintió desolada, pero también sintió una nueva determinación. «¿Qué puedo hacer para ayudar a la investigación?», preguntó. «Lo más importante que ya has hecho es firmar una declaración», respondió el agente Green. «Ahora podemos empezar oficialmente nuestra investigación. Rastrearemos el dinero, comprobaremos todos los documentos, y si su ex prometido intenta utilizar su nombre para transacciones financieras, lo sabremos». De camino a casa con sus padres, el teléfono de Shannon volvió a sonar. Esta vez el número era familiar. Margaret, la madre de Zach. «No contestes», dijo Robert. «No, quiero oír lo que tiene que decir», contestó Shannon descolgando el teléfono. «Hola, Shannon». La voz de Margaret era completamente distinta a la de ayer.
No era arrogante, sino casi suplicante. Te llamo para disculparme por lo de ayer. Estaba excitada y dije esas cosas terribles. ¿Qué quieres, Margaret? La interrumpió Shannon con frialdad. No, no podemos encontrar a Zack. No contesta al teléfono y pensamos que tal vez se había puesto en contacto contigo. Shannon se rió, amarga y sin alegría. ¿En serio? ¿Después de dejarme en el altar y escaparse con Jacqueline? ¿Después de cómo te reíste de mí ayer? ¿Ahora buscas mi ayuda? Shannon, por favor. La voz de Margaret temblaba. Si sabes algo, sé que tu hijo es un fraude financiero, la cortó Shannon, y que me utilizó, y que usted puede haber estado involucrada en sus negocios. La policía ya está investigando. ¿La policía? Margaret sonaba aterrorizada. ¿Qué has hecho? Defenderme, respondió Shannon. Y ahora, lo siento, pero nuestra conversación ha terminado. Apagó el teléfono y se volvió hacia sus padres. No saben dónde está Zack, y están asustados. Como debe ser, respondió Robert. Parece que su plan se está desmoronando. Elizabeth abrazó a su hija. Lo has hecho muy bien, cariño. Estoy muy orgullosa de ti. Shannon sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de pena ni de humillación. Eran lágrimas de alivio. Puede que hubiera perdido la ilusión del amor y la felicidad con Zack, pero en su lugar había descubierto una fuerza de la que nunca se había percatado. Este viaje no será fácil, dijo David mientras se despedían a la puerta de su despacho. Pero llegaremos hasta el final. Zack y todos los implicados tendrán que rendir cuentas de sus actos. Mientras subían al coche, Shannon sintió vibrar su teléfono en el bolso. Un nuevo mensaje de un número desconocido. Shannon, soy Richard Morton. Necesito hablar contigo urgentemente. Tengo información sobre Zack y Jacqueline que podría cambiarlo todo. Shannon mostró el mensaje a sus padres. ¿Qué puede significar esto?, preguntó. No lo sé, respondió Robert. Pero parece que la historia está ganando impulso. Y tenía razón. Lo que Shannon aprenda de Richard cambiará no solo su visión de la traición de Zack, sino toda la situación. La reunión con Richard Morton estaba prevista para la mañana siguiente en una pequeña cafetería cercana a la oficina de David. Shannon acudió con su padre, sintiendo una mezcla de ansiedad y determinación. Apenas había dormido aquella noche, repasando mentalmente los acontecimientos de los últimos días, intentando comprender cómo había podido estar tan ciega. Richard Morton era un hombre delgado, de mediana edad, con ojos penetrantes detrás de unas gafas de montura fina. Golpeaba nerviosamente la mesa con los dedos, esperándoles. Gracias por acceder a reunirse conmigo, dijo cuando se sentaron. Entiendo que está pasando por un momento difícil. Eso es quedarse corto, replicó Shannon. Pero quiero saber la verdad, sea cual sea. Richard asintió mientras abría su portátil. He sido jefe de contabilidad de la empresa de Zack durante 3 años, empezó. Durante ese tiempo, noté algunas incoherencias en los estados financieros. Al principio, pensé que eran errores aleatorios, pero luego empecé a sospechar que ocurría algo más grave. ¿Qué notaste exactamente?, preguntó Robert. Sobreestimación sistemática de gastos, contratos ficticios, impuestos impagados, enumeró Richard. Cuando empecé a investigar, descubrí toda una red de empresas fantasma que se utilizaban para canalizar el dinero. Dirigió la pantalla del portátil hacia ellos, mostrando un complejo diagrama con nombres de empresas y flechas que indicaban el flujo de fondos. Esto es solo la punta del iceberg, continuó. Pero cuando intenté hablar de ello con Zack, me despidieron al día siguiente, oficialmente por BI errores contables. ¿Y tú no hiciste nada?, preguntó Shannon sintiéndose irritada. Richard vaciló. Lo intenté. Acudí al consejo de administración de la empresa, pero no me escucharon. Sospecho que algunos de ellos estaban implicados.
Y entonces recibí una llamada amenazadora de una persona anónima. ¿Amenazas? Robert preguntó de nuevo. Sí. Dijeron que si no me calmaba, me arrepentiría. Mencionaron a mi familia. Yo tenía miedo. Shannon suspiró. No podía culpar del todo a Richard. Las amenazas familiares podían asustar a cualquiera. Pero ahora estás lista para hablar, dijo. ¿Por qué? Richard sacó una memoria USB de su bolso. Porque tengo copias de todos los documentos y porque... Se detuvo, como si dudara. Jacqueline se puso en contacto conmigo ayer. Jacqueline. Shannon sintió que su corazón se aceleraba. ¿La amante de Zack? Sí. Era la directora financiera de la empresa y... Sí, tenían una aventura. Pero ahora algo había cambiado. Dijo que temía por su vida. ¿Qué pasó?, preguntó Robert. Ella no entró en detalles, pero dijo que Zack planeaba desaparecer, dejándola a cargo de todo, y que sus Dan no estaban contentos. ¿Socios?, volvió a preguntar Shannon. Personas que invirtieron en sus planes, no los tipos más agradables, si sabes a lo que me refiero. Shannon intercambió miradas con su padre. La situación se complicaba cada vez más. ¿Dónde están ahora? Jacqueline dijo que se alojaban en el hotel Riverview, a las afueras de la ciudad. Zack está esperando una transferencia de una cuenta en el extranjero y luego piensan salir del país. Pero... Richard bajó la voz. Jacqueline no piensa irse con él. ¿Ella lo traicionó?, preguntó Shannon, sintiendo una extraña sensación de justicia. Eso parece. Ella me entregó documentos que prueban que Zack era el cerebro detrás de todo el fraude, y me pidió que me pusiera en contacto con usted. Robert se inclinó hacia adelante. ¿Por qué Shannon y no la policía? Richard dudó de nuevo. Jacqueline quiere protegerse, negociar un acuerdo de clemencia, y cree que Shannon puede ayudarla, como parte perjudicada. Esto es una locura, susurró Shannon, sintiendo que la ira aumentaba en su interior. Me robó a mi prometido, le ayudó a engañarme, ¿y ahora quiere mi ayuda? Entiendo cómo te sientes, dijo Richard, pero piénsalo. Con su testimonio, será mucho más fácil llevar a Zack ante la justicia. Shannon respiró hondo, tratando de calmarse. ¿Qué propone? Una reunión. Esta noche, en el hotel, cuando Zack salga para reunirse con sus socios. Robert negó con la cabeza. Es demasiado peligroso. No sabemos si podemos confiar en ella. Estoy de acuerdo, dijo Richard. Pero dijo que tenía pruebas que implicaban a los padres de Zack en todo el plan, y que estas pruebas podrían desaparecer si no actuábamos con rapidez. Tras la reunión con Richard, Shannon y Robert fueron directamente al despacho de David, llevándose el pendrive. El abogado los escuchó atentamente e inmediatamente se puso en contacto con el agente Green. Es una información muy seria, dijo David cuando le contaron la propuesta de Jacqueline. Pero estoy de acuerdo con Robert. Un encuentro cara a cara es demasiado arriesgado. ¿Y si nos reunimos en un lugar público?, preguntó Shannon. Aún así, David negó con la cabeza. No sabemos quiénes son esos socios y lo peligrosos que son. El agente Green, que había estado escuchando por teléfono, habló por fin. Puedo organizar la vigilancia. Si la señora Parker está dispuesta a declarar contra Mackenzie, acelerará considerablemente la investigación. Pero tiene que ser oficial, insistió David. Nada de reuniones informales. Shannon se sintió desgarrada por emociones contradictorias. Por un lado, reunirse con la mujer que le había robado a su prometido era lo último que deseaba. Por otro lado, si eso ayudaba a castigar a Zack y a su familia, merecía la pena intentarlo. Hagámoslo, sugirió Green. Yo mismo me pondré en contacto con Jacqueline y le ofreceré su cooperación oficial con la investigación. Si ella está de acuerdo, organizaremos una reunión segura. Todos estuvieron de acuerdo con este plan.
Shannon le dio al agente los datos de contacto de Jacqueline que le había dado Richard y se separaron, acordando reunirse por la tarde para ponerse al día. Pero los acontecimientos se precipitaron. En menos de 2 horas, Green recibió una llamada de Shannon. La SRA, Parker ha accedido a cooperar, dijo. Pero hay un problema. Zack se ha enterado de sus planes. ¿Cómo?, preguntó Shannon, sintiendo que el corazón se le apretaba de ansiedad. No estaba segura. Tal vez encontró su teléfono. En cualquier caso, la situación ha empeorado. Ella teme por su vida y pide ayuda inmediata. ¿Dónde está ahora? Todavía en el Hotel Riverview. Zack salió, pero debería volver en 1 hora. Tengo unidades ahí fuera. Shannon sintió que la invadía un sentimiento extraño, una mezcla de miedo por Jacqueline, a quien debería odiar, y un deseo abrumador de ver a Zack recibir su merecido. «Agente Green», dijo tras una pausa, «quiero estar allí cuando arreste a Zack». «Eso no es posible, señorita Parker», respondió Green. «Podría ser peligroso y va contra el protocolo». «Lo comprendo, pero necesito estar allí. Necesito ver la expresión de su cara cuando se dé cuenta de que se ha acabado». Green suspiró. «No puedo prometerte nada, pero intentaré encontrar un lugar seguro para que lo veas. Solo prométeme que no interferirás». «Lo prometo», respondió Shannon. Sabía que sus padres se opondrían, pero era algo que tenía que hacer por sí misma para poner fin a esta horrible historia. 1 hora más tarde, Shannon estaba sentada en un coche de policía en el aparcamiento del Hotel Riverview. El agente Green y otros 2 policías estaban a su lado. Otros agentes ya estaban apostados en varios puntos del hotel, esperando a que Zack regresara. «Jacqueline está en la habitación 312», explicó Green. «Ya nos ha entregado algunos de los documentos y ha accedido a declarar contra Zack. Según nuestra información, debería estar de vuelta», miró su reloj, «en unos 15 minutos». Shannon asintió, sintiendo que sus manos se cerraban en puños por la tensión. El tiempo pasaba interminablemente despacio. Cada coche que entraba en el aparcamiento le aceleraba el corazón. «Es él», dijo de repente uno de los agentes, señalando un sedán negro que había entrado en el aparcamiento. Shannon se puso tensa y miró por la ventanilla. Efectivamente, Zack, su ex prometido, el hombre que le había arruinado la vida, salió del coche. Parecía tenso, mirando constantemente a su alrededor. En una mano llevaba un diplomático, en la otra, un teléfono por el que hablaba con alguien. «Todos los equipos, a la espera», dijo Green por la radio. «Esperamos a que entre en el hotel». Shannon no podía apartar los ojos de Zack. Hace solo 3 días pensaba que amaba a ese hombre, que pasaría el resto de su vida con él, y ahora solo sentía una fría repugnancia. Zack terminó la llamada y se dirigió a la entrada del hotel. En cuanto desapareció por la puerta, Green dio la orden. «Vamos a entrar. Equipos A y B, a los ascensores y escaleras. El equipo C se queda en la planta baja». Shannon escuchaba las conversaciones por radio, sintiendo que el corazón le latía cada vez más deprisa. El tiempo parecía ralentizarse. «El objetivo está tomando el ascensor», informó uno de los agentes. «Tercera planta. Se han abierto las puertas», dijo otro. «El objeto se dirige a la habitación 312». La voz de la radio se hizo más intensa. Green se volvió hacia Shannon. «Quédate aquí, pase lo que pase. Es una orden». Salió del coche y se dirigió rápidamente al hotel. Shannon se quedó con un agente, escuchando atentamente las conversaciones de la radio que llevaba en la mano. El sujeto llama a la puerta. La puerta se abre. De repente, por la radio se oyeron voces excitadas, seguidas de lo que parecía un disparo. «¿Qué está ocurriendo?», preguntó Shannon, sintiendo que el miedo la atenazaba. «No estoy seguro», respondió el agente, escuchando atentamente. «Parece que hay algún tipo de forcejeo». Shannon ya no podía quedarse quieta. A pesar de las órdenes de Green,
saltó del coche y corrió hacia el hotel. «Señorita Parker, deténgase», gritó el agente, pero ella no escuchaba. El vestíbulo del hotel era un caos. Los huéspedes y el personal corrían de un lado a otro, algunos gritando. Shannon corrió hacia los ascensores, pero estaban bloqueados. Sin dudarlo, corrió hacia las escaleras. Mientras subía a la tercera planta, pudo oír el ruido de un forcejeo y las voces de los agentes del piso de arriba. Cuando por fin salió al pasillo, vio a un grupo de policías en la puerta abierta de su habitación. «¡Alto!», gritó uno de ellos al verla. «No puede entrar aquí». Pero Shannon ya había visto lo que ocurría en la habitación. Zack estaba de pie, empujado contra la pared por uno de los agentes, con las manos esposadas. En el suelo había un diplomático roto con fajos de billetes desparramados. Jacqueline estaba sentada en la cama, pálida, con un moratón en la mejilla, pero viva. El agente Green estaba junto a ella, tomando notas de su declaración. «¿Shannon?». Zack se fijó en ella y le cambió la cara. «¿Qué haces aquí? ¿Tú hiciste esto? ¿Has organizado esto? Sácala de aquí», ordenó Green fijándose en Shannon. «Esto va contra el protocolo». Pero antes de que nadie pudiera reaccionar, Zack gritó: «¿Crees que has ganado? No sabes nada. Mis padres ya han sido arrestados», interrumpió Green, «bajo sospecha de complicidad en fraude. Se acabó el juego, señor Mackenzie». Shannon vio cómo la cara de Zack pasaba de la ira a la sorpresa y al miedo. Todos sus planes se desmoronaban ante sus ojos. «Le pagaron por esto, ¿verdad?», señaló con la cabeza a Jacqueline. «Me vendió». Jacqueline finalmente lo miró. «No, Zack, te vendiste a ti mismo, cuando utilizaste a todos los que te rodeaban como peones en tu juego». El oficial condujo a Shannon fuera de la habitación. «No debería estar aquí, señorita Parker». Pero antes de irse, Shannon miró a Jacqueline a los ojos. No había regodeo ni triunfo en sus ojos, solo fatiga y algo parecido al remordimiento. «Lo siento», dijo Jacqueline con un labio, «por todo». Shannon no contestó. No sabía si alguna vez sería capaz de perdonar a esa mujer, pero estaba segura de una cosa: por fin se había hecho justicia. Mientras Zack era conducido esposado fuera del hotel, Shannon se quedó cerca, observando. Él se fijó en ella y se detuvo un momento. «Esto no ha terminado», dijo, pero no parecía muy seguro. «Encontraré la manera de...». «Ya basta, Mackenzie», le cortó el agente, empujándolo hacia el coche de policía. Shannon vio alejarse el coche con Zack, sintiendo un extraño vacío en su interior. Pensó que se sentiría triunfante, pero en lugar de eso solo se sentía cansada y aliviada. Green se acercó a ella. «Te dije que te quedaras en el coche», le dijo, pero no había ningún reproche real en su voz. «Podría haber sido peligroso». «Lo sé», replicó Shannon, «pero tenía que verlo con mis propios ojos». Green suspiró. «Bueno, al menos ahora puedes estar tranquila. Zack Mackenzie ya no será una amenaza para ti». «¿Y Jacqueline?», preguntó Shannon. «Está cooperando con la investigación. Su testimonio nos ayudará a descubrir todo el plan. A cambio, recibirá una sentencia menor». Shannon asintió. Una parte de ella todavía quería que Jacqueline asumiera toda la responsabilidad por sus acciones, pero otra parte de ella sabía que sin su ayuda, Zack podría haber escapado a la justicia. «Nos dio información valiosa sobre los padres de Zack», continuó Green. «Resulta que no solo conocían el fraude, sino que eran los principales organizadores. Fueron sus contactos quienes ayudaron a blanquear el dinero a través de cuentas internacionales. Y durante todos estos años fingieron que solo eran hombres de negocios de éxito». Shannon negó con la cabeza. «Y yo casi me convertí en parte de su familia». «Descubriste la verdad a tiempo», dijo Green, «y ayudaste a detenerlos». Cuando Shannon regresó a casa, sus padres la esperaban con la noticia de la detención de Zack y sus padres.
La historia se difundió rápidamente por los medios. Un drama nupcial convertido en la denuncia de una gran estafa financiera. ¿Cómo te encuentras, cariño?, preguntó Elizabeth, abrazando a su hija. Es extraño, respondió Shannon con sinceridad. Hace 3 días se suponía que era la señora Mackenzie, y ahora estoy viendo cómo toda esta familia se desmorona. Te salvaron de una vida de mentiras, dijo Robert, y ayudaste a detener a los criminales. Shannon asintió, pero no pudo evitar pensar en el futuro. ¿Qué le esperaba ahora? ¿Cómo podría volver a confiar en la gente después de semejante traición? Aún no conocía las respuestas a estas preguntas, pero por primera vez en estos terribles días sintió un rayo de esperanza. Quizá la nueva vida que tendría que construir sería mejor que la que casi había tenido con Zack. Esa noche, cuando Shannon estaba a punto de irse a la cama, recibió una llamada del agente Green. Señorita Parker, siento llamarla tan tarde, pero tenemos noticias que pueden interesarle. Hemos encontrado algunos de sus documentos entre las pertenencias de Zack. Entre ellos hay varios contratos de préstamo con su firma falsificada. El importe total supera los $200,000. ¿$200,000? Se sorprendió Shannon. Nunca podría devolver tanto dinero. Por eso lo hizo, explicó Green. Nuestra teoría es que planeaba dejarte con enormes deudas que tendrías que pagar durante el resto de tu vida, mientras él mismo habría desaparecido con el dinero. Shannon sintió que le flaqueaban las rodillas y se sentó en la cama. No puedo imaginar cómo una persona puede ser tan cruel. Los planes fraudulentos suelen basarse en explotar la confianza de los seres queridos, dijo Green. Pero la buena noticia es que ya estamos trabajando en la cancelación de estos contratos. Usted no será responsable de estas deudas. Cuando terminó la conversación, Shannon permaneció a oscuras durante largo rato, pensando en lo cerca que estaba del desastre. Un paso más y toda su vida se habría ido al traste. Me dejó esperando el día de nuestra boda para irse con su amante, pensó. Pero ahora veo que fue lo mejor que me podía haber pasado. Con ese pensamiento en mente, por fin se durmió, por primera vez en días, un sueño tranquilo y profundo. Los días siguientes a la detención de Zack y sus padres fueron borrosos para Shannon. Los medios de comunicación locales se hicieron eco de la historia, convirtiéndola en una sensación. Novia abandonada en el altar ayuda a destapar un fraude multimillonario. El teléfono de Shannon no paraba de sonar con periodistas que le pedían entrevistas, pero ella rechazaba todas las ofertas. No quiero que mi historia se convierta en un entretenimiento para la gente, explicó a sus padres. Necesito tiempo para procesar todo esto. Sin embargo, esconderse de la realidad se hizo imposible cuando, una semana después de su detención, el agente Green la llamó para que acudiera a comisaría. Hemos tenido algunos problemas con tu caso, dijo sonando preocupado. Creo que es mejor que lo oigas en persona. Shannon sintió que el corazón se le apretaba de ansiedad. Se había salido Zack con la suya. Pero cuando llegó a la comisaría y se reunió con Green, las noticias fueron muy distintas. Los abogados de Zack están intentando llegar a un acuerdo con la investigación, explicó Green, invitándola a sentarse en su despacho. Están ofreciendo información sobre otros participantes en la trama a cambio de una condena más leve. ¿Y vas a aceptar eso?, preguntó Shannon, sintiéndose indignada. La decisión no corresponde a la policía, sino a la fiscalía, respondió Green. Pero hay otro problema. Algunos de los acreedores de Zack, los mismos Oshiwa de los que hablaba Jacqueline, no son hombres de negocios corrientes. Son personas con antecedentes penales, y están muy descontentos porque su dinero está bloqueado. ¿Está diciendo que Zack estaba implicado en actividades delictivas? Shannon sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Por desgracia, sí. Cogía dinero de todas partes con la promesa de grandes beneficios, y ahora esa gente quiere recuperar su dinero.
Pero, ¿qué tiene eso que ver conmigo? Green suspiró. Algunas de estas personas creen que usted sabe dónde podría haber escondido Zack parte del dinero. Hemos recibido información sobre una posible amenaza contra tu seguridad. Shannon sintió que la habitación empezaba a girar a su alrededor. Pensó que lo peor había pasado, pero resultó que la pesadilla no había hecho más que empezar. ¿Qué debo hacer?, preguntó, intentando mantener la calma. Podemos organizarte una seguridad temporal, respondió Green, pero lo mejor sería que cambiara de lugar de residencia durante un tiempo. Tal vez podrías irte con tus parientes a otra ciudad. Shannon negó con la cabeza. No tengo parientes en otras ciudades, y no quiero huir. Este es mi hogar, mi trabajo, mi vida. Lo comprendo, pero tu seguridad es más importante, insistió Green. Al menos hasta que tengamos a todos los implicados bajo custodia. Cuando Shannon volvió a casa, les contó la situación a sus padres. Estaban conmocionados e insistieron en que se fuera a vivir con ellos. Solo durante unas semanas hasta que todo se solucione, suplicó Elizabeth. Por favor, cariño, no podemos arriesgar tu seguridad. Shannon aceptó a regañadientes, sabiendo que no era momento para el orgullo. Al día siguiente, empaquetó sus pocas pertenencias y se trasladó a casa de sus padres, informando al director de la escuela donde trabajaba de que necesitaba un permiso familiar. Sin embargo, no podía prever lo que ocurriría a continuación. El tercer día de su estancia en casa de sus padres, mientras intentaba distraerse ayudando a su madre con el jardín, David, el abogado de la familia, llegó a la casa con noticias urgentes. La policía ha hecho una redada en un almacén registrado a nombre de una de las empresas de Zack, dijo, mientras se sentaban en el salón. Han encontrado documentos que prueban que Zack planeaba utilizar vuestra boda para legalizar una gran suma de dinero. ¿Qué quieres decir?, preguntó Robert. Los regalos de boda, explicó David. Zack envió invitaciones especiales a inversores clave diciendo que la generosidad sería apreciada. De hecho, tenía previsto que parte del dinero sucio se utilizara como regalo de bodas. Shannon sintió que la invadía una nueva oleada de humillación. ¿Quieres decir que incluso nuestra boda formaba parte de su plan?, preguntó, conteniendo a duras penas las lágrimas. ¿Cómo pudo utilizarme así? La gente que lleva a cabo estos planes no se detiene ante nada, respondió David, pero hay buenas noticias. Estos documentos refuerzan significativamente el caso contra Zack. Ahora los fiscales están menos dispuestos a aceptar su oferta de declaración. ¿Y sus padres?, preguntó Robert. ¿También estaban implicados? De hecho, eran el cerebro de toda la operación. Zack solo era el ejecutor. Y, según los documentos, fueron ellos quienes tuvieron la idea de utilizar a Shannon y a su familia. Shannon recordó lo fríos que habían sido los padres de Zack con ella todos estos años. Cómo lo criticaban todo, su educación, su trabajo, su familia. Ahora comprendía que no se trataba solo de esnobismo. La veían como una herramienta para sus planes. Una cosa más, añadió David. Una de las cuentas a las que Zack transfería dinero estaba a tu nombre, Shannon. La policía ya ha confirmado que la firma de los documentos es falsa. Pero la cantidad era importante. ¿Cómo de grande?, preguntó Shannon. Casi $500,000. La sala se quedó en silencio. ¿Qué ocurre con este dinero?, preguntó finalmente Robert. Está congelado mientras dure la investigación. Se devolverá a sus legítimos propietarios si se consigue identificarlos. La conversación con David dejó a Shannon con sentimientos contradictorios. Por un lado, se alegró de que el caso contra Zack y su familia fuera cada vez más sólido. Por otro lado, se daba cuenta de lo mucho que la había utilizado a ella y a su relación, lo que le causaba un nuevo dolor. Esa noche, recibió una llamada inesperada de un número desconocido. ¿Shannon? La voz en el teléfono era masculina, desconocida. No cuelgues. Mi nombre es Victor Malone. Yo...
Era el compañero de tu prometido. Shannon sintió que se le hundía el corazón. ¿Qué quieres?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. Una conversación, personal, respondió el hombre. He perdido mucho dinero por culpa de Zack y quiero recuperarlo. No tengo tu dinero, dijo Shannon, y le aconsejo que acuda a la policía. El hombre soltó una carcajada aguda y desagradable. A la policía. ¿Cree que soy tan estúpida? Mire, sé que usted no tiene nada que ver, pero también sé que Zack abrió una cuenta a tu nombre, y quiero que me devuelvas mi parte. Esa cuenta está congelada, y la firma de los documentos es falsa, replicó Shannon, cada vez más nerviosa. Hay formas de evitarlo, pero necesito tu ayuda. Reúnete conmigo y te explicaré cómo podemos conseguir lo que nos merecemos. No, dijo Shannon con firmeza. No me reuniré contigo, y te aconsejo que no vuelvas a llamarme o... ¿O qué?, la interrumpió su marido. Te quejarás a la policía. Dirás que te ha llamado un tal Víctor. Ni siquiera sabes quién soy. Sé lo suficiente, replicó Shannon. Y no voy a ayudarte a burlar la ley. Cometes un error. La voz de Víctor se volvió dura. Podría haber sido tu aliado. En lugar de eso, me estás convirtiendo en tu enemigo. Y colgó el teléfono. Shannon llamó inmediatamente al agente Green y le habló de la llamada. Prometió aumentar las patrullas cerca de la casa de sus padres e intentar rastrear el número. Que no cunda el pánico, pero ten cuidado, le aconsejó Green. No contestes a llamadas de números desconocidos y no salgas sola de casa. Shannon pasó los días siguientes en constante tensión, esperando nuevas llamadas del misterioso Víctor. Pero en lugar de eso, 3 días después de la conversación, recibió una visita inesperada de Jacqueline. Al principio, el policía que custodiaba la casa se mostró reacio a dejarla entrar, pero tras algunas vacilaciones, Shannon accedió a hablar con ella. Jacqueline tenía un aspecto completamente distinto al que Shannon recordaba de las fotos de Zack en las redes sociales. Entonces, era una mujer de negocios segura de sí misma y con estilo. Ahora era una mujer cansada con ojeras, vestida con un simple jersey y unos vaqueros. Gracias por acceder a hablar conmigo, dijo Jacqueline cuando se sentaron en el salón. Los padres de Shannon los dejaron solos educadamente, aunque Robert se resistía a abandonar la habitación. Sé que soy la última persona a la que quieres ver. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Shannon sin rodeos. Jacqueline respiró hondo. Para advertirte, y tal vez, para pedirte perdón, aunque sé que no lo merezco. ¿Advertirme sobre qué? Sobre Víctor Malone. Te llamó, ¿verdad? Shannon sintió que su corazón se aceleraba. ¿Lo conoces? Por desgracia, sí. Es uno de los guía más peligrosos de Zack, y no es de los que se rinden fácilmente. ¿Qué quiere de mí?, preguntó Shannon, aunque ya sabía la respuesta. Dinero, por supuesto, respondió Jacqueline. Víctor invirtió casi 200,000 en el último plan de Zack, y ahora quiere recuperarlo. Pero yo no tengo su dinero. Cree que puedes ayudarle a acceder a una cuenta a tu nombre. Zack le convenció de que formabas parte del plan. Shannon sintió que la ira aumentaba en su interior. ¿Zack le dijo que yo era cómplice? Sí, asintió Jacqueline. Cuando las cosas empezaron a desmoronarse, Zack empezó a culpar a todos los que le rodeaban. A mí, a ti, incluso a sus padres. Le dijo a Víctor que tú sabías todo y lo ayudaste a esconder el dinero. ¿Y Víctor le creyó? No del todo, pero estaba desesperado. Y la gente desesperada suele aprovechar cualquier oportunidad. Shannon negó con la cabeza, aún sin comprender. ¿Por qué has venido a avisarme? Después de todo lo que ha pasado, Jacqueline bajó la mirada. Puede que te cueste creerlo, pero no soy tan mala persona como crees. Sí, he hecho cosas terribles. He traicionado, he mentido, he ayudado a Zack con sus planes. Pero hay líneas que no he cruzado. ¿Cómo cuáles?, preguntó Shannon con sarcasmo. Por ejemplo,
Nunca estuve de acuerdo con su plan de dejarte endeudada, respondió Jacqueline. Cuando me dijo que pensaba falsificar tu firma en los contratos de préstamo, le dije que era demasiado. Discutimos por eso. Pero te quedaste con él de todos modos, dijo Shannon. Sí, suspiró Jacqueline. Estaba obsesionada con él. Tenía una manera de convencerme, de hacerme creer que todo iba a estar bien, que solo estábamos recibiendo lo que merecíamos. ¿Y ahora crees que eso es una excusa? No, no hay excusas, solo una explicación. Jacqueline miró directamente a los ojos de Shannon. Solo quiero que sepas que Víctor es peligroso. No va a desaparecer fácilmente. Puede que la policía no se tome en serio sus amenazas, pero conozco al hombre. Está acostumbrado a conseguir lo que quiere. ¿Qué sugieres? Le di a la policía toda la información que tenía sobre él, pero puede que no sea suficiente. Víctor tiene conexiones, puede evitar el arresto. Tienes que tener mucho cuidado. Ya estoy bajo protección policial, respondió Shannon. Eso está bien. Pero si vuelve a ponerse en contacto contigo, no le digas que no rotundamente. Dile que te lo pensarás. Gánale tiempo. La policía está trabajando en su caso, y cuanto más tiempo crea que tiene posibilidades de conseguir el dinero, más tiempo tendrán ellos. Shannon no podía creer que estuviera recibiendo consejos de seguridad de la mujer que le había arruinado la vida, pero las palabras de Jacqueline tenían sentido. ¿Por qué me ayudas?, preguntó. ¿Qué ganas con ello? Jacqueline sonrió débilmente. Nada. Tal vez un poco de alivio de conciencia, aunque me doy cuenta de que ninguna ayuda puede deshacer lo que he hecho. Cuando Jacqueline se marchó, Shannon se quedó sentada en el salón durante un buen rato, tratando de asimilar la conversación. No sabía si podía confiar en la ex amante de Zack, pero la advertencia sobre Víctor sonaba sincera. Decidió contarle al agente Green la visita de Jacqueline. Él llegó esa noche, la escuchó y tomó notas. La señorita Parker está cooperando con la investigación, es cierto, dijo. Y la información sobre Malone está confirmada por otras fuentes. Ya estamos trabajando en esta área. Ella dijo que era peligroso, dijo Shannon, y que la policía podría estar subestimando el riesgo. Green se lo pensó. No tenemos pruebas directas de que esté implicado en delitos violentos, pero su reputación no es la mejor. Aumentaré su seguridad y añadiré un agente más para vigilarle las 24 horas. A la mañana siguiente, mientras Shannon leía las noticias con su café, un titular le llamó la atención. Crece el escándalo financiero con la detención de otros 4 cómplices de la familia Mackenzie. El artículo decía que entre los detenidos había un alto funcionario bancario que ayudó a blanquear el dinero y 2 empresarios que invirtieron en la trama a sabiendas de que era ilegal. No se mencionaba el nombre de Víctor Malone, pero Shannon sintió que el círculo en torno a su acosador se estrechaba. Su corazonada se confirmó ese mismo día cuando el agente Green llamó con la noticia. «Hemos detenido a Víctor Malone esta mañana», dijo. «Hemos encontrado armas no registradas y documentos en su casa que lo relacionan con otras operaciones ilegales. No saldrá en libertad bajo fianza en un futuro próximo». Shannon sintió que la tensión que la había estado atenazando durante los últimos días empezaba a liberarse. «Gracias, agente», dijo. «Eso es un gran alivio. Seguimos recomendándole que tenga cuidado», añadió Green, pero la amenaza inmediata había terminado. Esa noche, Shannon durmió bien por primera vez en mucho tiempo. Por la mañana, tomó una decisión. Era hora de volver a la normalidad. No podía esconderse en casa de sus padres para siempre, temerosa de su sombra. «¿Estás segura?», preguntó Elizabeth cuando Shannon comunicó su decisión a sus padres. «Nos gustaría que te quedaras un poco más». «Estoy segura, mamá», respondió Shannon. «No puedo dejar que Zack y sus trapicheos me arruinen la vida por más tiempo. Necesito volver al trabajo, a mi apartamento. Necesito empezar de nuevo». Volver a su propio apartamento era una sensación extraña.
Mientras Shannon caminaba por las habitaciones, veía sombras del pasado. Aquí ella y Zack habían planeado su boda, aquí habían hablado del futuro, aquí habían soñado con una vida juntos. Pero ahora todo parecía irreal, como recuerdos de la vida de otra persona. Empezó por hacer limpieza. Reunió todas las cosas que le recordaban a Zack y las metió en cajas. Fotos, recuerdos, regalos de él. Todo fue a la basura. Fue un proceso terapéutico, como si limpiara físicamente su vida del veneno de su presencia. Al día siguiente, fue a la escuela donde trabajaba como profesora. El director la recibió con comprensión y le ofreció volver al trabajo cuando estuviera preparada. «Los niños te echan de menos», le dijo, «pero entendemos que necesites tiempo». «Gracias», respondió Shannon, «pero creo que volver al trabajo es exactamente lo que necesito ahora. Quizá la semana que viene». De camino a casa, se cruzó con su vecina, la señora Holland, una anciana que vivía en el apartamento de enfrente. «Shannon, querida», exclamó la señora Holland abrazándola, «me alegro mucho de verte». «Gracias, señora Holland», respondió Shannon, conmovida por su sinceridad. Estoy bien. Estoy intentando volver a la normalidad». «Así es», asintió la señora Holland. «No dejes que ese hombre horrible te quite más de lo que ya te ha quitado, y sepa que todos estamos de su lado. No estás sola en esto». Estas sencillas palabras de apoyo hicieron llorar a Shannon. De repente se dio cuenta de que no estaba sola. Tenía familia, amigos, compañeros e incluso vecinos que la apoyaban. Y ese apoyo le dio fuerzas para seguir adelante. Por la noche sonó su teléfono. Era el agente Green con más noticias. «Pensé que te interesaría saberlo», dijo. «Zack Mackenzie ha accedido a cooperar plenamente con la investigación. Testificará contra sus padres y otros participantes en la trama». «¿Por qué ha accedido de repente?», preguntó Shannon, sorprendida por este giro de los acontecimientos. Sus abogados se dieron cuenta de que había demasiadas pruebas contra él. La cooperación era su única posibilidad de conseguir una condena menor. «¿Y sus padres?», preguntó Shannon, recordando la fría risa de Margaret tras la cancelación de la boda. «Siguen negando su culpabilidad», respondió Green. «Pero con el testimonio de Zack, Jacqueline y los demás testigos, sus posibilidades de salir impunes son casi nulas». Cuando terminó la conversación, Shannon se quedó de pie junto a la ventana, contemplando el atardecer de la ciudad. Pensaba en Zack, que ahora traicionaba a sus padres de la misma manera que la había traicionado a ella. En Jacqueline, que, contra todo pronóstico, le había advertido del peligro. En los padres de Zack, que ocultaban codicia y desprecio por la ley tras una máscara de respetabilidad. Y de repente se dio cuenta de que no solo sentía rabia y decepción, sino también una extraña sensación de liberación. Sí, le habían roto el corazón y la confianza, pero ahora que la verdad había salido a la luz y que todos los implicados en la trama estaban recibiendo su merecido, por fin podía empezar a dejar atrás el pasado. «Me dejó esperando el día de nuestra boda para irse con su amante», pensó. «Pero ahora veo que no era el final, sino el principio, el comienzo de una nueva vida, una vida en la que ya no seré una víctima». Con ese pensamiento, se apartó de la ventana y empezó a recoger sus cosas para volver al trabajo. Tenía por delante un largo camino de curación, pero por primera vez en mucho tiempo, Shannon se sentía con fuerzas para recorrerlo. Al día siguiente recibió una carta de David, el abogado de la familia. Contenía información oficial de la fiscalía. Todos los contratos de préstamo firmados en su nombre habían sido declarados nulos. Shannon no sería responsable de ninguna deuda creada por Zack. «Primera victoria», susurró, apretando el documento contra su pecho. Y, en efecto, era una victoria, no solo legal, sino también moral.
el comienzo de un nuevo capítulo en su vida en el que la justicia triunfaba por fin sobre el engaño. Han pasado 6 meses desde el día en que Shannon se convirtió en la SRA. Mackenzie, 6 meses que lo cambiaron todo en su vida. Una mañana de otoño la recibió con un sol radiante que se colaba a través de las cortinas nuevas de su salón. Shannon estaba sentada a la mesa, hojeando el periódico de la mañana. En la portada había una fotografía del matrimonio Mackenzie, los padres de Zach, saliendo del juzgado con los agentes. El titular decía: veredicto final en caso de fraude financiero, 12 años de cárcel. Shannon contempló la foto durante largo rato. Margaret y William Mackenzie tenían un aspecto completamente distinto al que ella recordaba. En lugar de las personas arrogantes y seguras de sí mismas que una vez la habían mirado por encima del hombro, la foto mostraba a 2 ancianos abatidos por la vida, cuyos ojos reflejaban miedo y confusión. «Por fin se ha hecho justicia», susurró Shannon mientras cerraba el periódico. Sonó su teléfono. Megan, su mejor amiga. «¿Has visto las noticias?», preguntó Megan. «Ha terminado oficialmente». «Sí, acabo de leerlo», respondió Shannon. «Es una sensación extraña, como si por fin se cerrara la última página de un libro desagradable». «Deberíamos celebrarlo», insistió Megan. «Te recojo a las 7, sin excusas». Shannon sonrió. El apoyo de Megan a lo largo de los meses había sido inestimable. «De acuerdo, pero nada demasiado extravagante. Solo una cena relajada». Después de la llamada, Shannon empezó a prepararse para ir a trabajar. Volver a la enseñanza había resultado ser la mejor decisión. Los niños la recibieron con tanta sinceridad y alegría que su corazón se llenó de calidez. La escuela se convirtió en una isla de normalidad en el mar de caos que la rodeaba. Antes de marcharse, se fijó en un pequeño sobre que el mensajero había traído ayer y que aún no había tenido tiempo de abrir. El remitente era la fiscalía. Shannon abrió el sobre y sacó una carta oficial. «Estimada señorita Parker, le informamos de que el tribunal le ha ordenado pagar $150.000 en concepto de daños no pecuniarios de los acusados condenados en el caso de fraude financiero. Los fondos se transferirán a su cuenta en un plazo de 30 días. Atentamente, Jonathan Wilson, fiscal jefe del distrito». Shannon leyó la carta varias veces, sin dar crédito a lo que veía. La cantidad parecía poco realista. No esperaba ninguna indemnización, solo quería dejar atrás todo aquello. De camino a la escuela, Shannon se preguntaba qué hacer con el dinero. Una parte, por supuesto, se la daría a sus padres, que habían gastado mucho en abogados y seguridad para ella. Pero el resto... Tal vez había llegado el momento de un gran cambio en su vida. La jornada laboral pasó volando. Los niños se preparaban para la fiesta de otoño y el aula estaba llena de desorden creativo. A Shannon le encantaban esos momentos, en los que el mundo entero se encogía en esa aula, donde lo más importante era ayudar a las mentes jóvenes a abrirse. Después del trabajo, la interceptó inesperadamente el director de la escuela. «Shannon, un momento», la llamó. «He recibido una carta de una fundación educativa. Buscan un profesor con experiencia para un programa de 1 año en Europa. He pensado en ti». «¿En Europa?», se sorprendió Shannon. «Esto es inesperado». «Sé que has pasado por un momento difícil», dijo el director. «Quizá un cambio de aires te vendría bien. Piénsalo, es un programa prestigioso y tú encajas perfectamente». De camino a casa, Shannon no podía dejar de pensar en la oferta, 1 año en Europa. Quizá era exactamente lo que necesitaba. Empezar de cero, lejos de los recuerdos y del escándalo que aún aparecía de vez en cuando en las noticias locales. En casa la esperaba otra sorpresa. Una carta de Jacqueline, entregada por el agente Green. Shannon dudó en abrirla, pero venció su curiosidad. «Shannon, no espero que me perdones.
Lo que hice es imperdonable, pero quiero que sepas que lamento el dolor que te causé cada día. Testifiqué en la última vista contra los padres de Zack. Gracias a un acuerdo, recibí una sentencia suspendida y la oportunidad de empezar una nueva vida. Me mudo a otro estado, cambio mi nombre. Quiero empezar de cero, aunque sé que la sombra del pasado siempre me acompañará. Zack cambió en prisión, no para mejor. La traición de sus padres lo ha convertido en un paria, incluso entre los otros presos. Está solo y enfadado. A veces pienso que este es el peor castigo para él. Quiero que encuentres la felicidad, Shannon. Te la mereces más que nadie. Jacqueline. Shannon guardó la carta, sintiendo una extraña mezcla de emociones. No había perdonado a Jacqueline, tal vez nunca pudiera hacerlo, pero, al mismo tiempo, sintió un cierto cierre, como si la última pieza del rompecabezas hubiera encajado por fin en su sitio. Zack, Jacqueline, los padres de Zack, Víctor, todos tenían lo que se merecían. Se había hecho justicia, y ahora Shannon realmente podía seguir adelante. Esa noche, ella y Megan fueron a cenar tranquilamente a un restaurante italiano. Shannon le contó a su amiga la carta de la fiscalía, la oferta de la escuela y el mensaje de Jacqueline. ¿Qué has decidido?, le preguntó Megan mientras terminaban el café después de cenar. Sobre Europa. Creo que me voy, respondió Shannon tras una pausa. Es una oportunidad de empezar algo nuevo. Y con la indemnización, a lo mejor hasta puedo viajar un poco mientras estoy allí. Te echaré de menos, dijo Megan. Pero creo que es la decisión correcta. Un lugar nuevo, gente nueva, nuevas oportunidades. Y lo más importante, sin fantasmas del pasado, añadió Shannon. Allí nadie me conocerá como la novia que fue abandonada en el altar o la víctima de un fraude financiero. Regresaron al apartamento de Shannon y Megan abrazó a su amiga en el umbral de la puerta. ¿Sabes?, le dijo, cuando pienso en aquel horrible día en la iglesia, creo que fue lo mejor que te podía haber pasado. ¿Qué quieres decir? Shannon se sorprendió. En aquel momento parecía el fin del mundo. Pero mírate ahora. Eres más fuerte, más sabia, y tienes oportunidades que nunca habrías tenido con Zack. Shannon pensó en estas palabras cuando Megan se marchó. Quizás su amiga tuviera razón. El día en que su mundo se vino abajo fue el comienzo de una vida nueva y mejor. 3 semanas después, Shannon estaba en el aeropuerto, preparándose para embarcar en un vuelo a París, la primera escala de su aventura europea. Sus padres, Robert y Elizabeth, la despidieron conteniendo las lágrimas de orgullo. «Te mereces este nuevo comienzo, cariño», dijo Elizabeth mientras abrazaba a su hija. «Escríbenos a menudo». «Y recuerda que siempre estaremos aquí para ti», añadió Robert, «donde quiera que te lleve la vida». Cuando se anunció el embarque, Shannon abrazó a sus padres por última vez y se dirigió a la salida. De regreso, se fijó en un kiosco con una foto de Zack, que iba a ser trasladado a otra prisión, en la portada de uno de los periódicos. Parecía envejecido, enfadado, y había perdido su atractivo y encanto. Shannon no se detuvo. Este era el pasado que estaba dejando atrás. A bordo del avión, mientras el suelo retrocedía bajo su ala, Shannon sacó un pequeño cuaderno y escribió: «Me dejó esperando el día de nuestra boda para irse con su amante. Entonces, mi mundo se derrumbó, pero a partir de los escombros construí un mundo nuevo y mejor. Y por eso, paradójicamente, le estoy agradecida. Mi nueva vida comienza hoy». El avión se elevaba cada vez más, dejando atrás la ciudad donde Shannon había vivido el peor y al mismo tiempo el periodo más importante de su vida. Pero había un nuevo mundo por delante, nuevas oportunidades y una nueva Shannon. Una mujer que había atravesado el fuego de la traición y había salido más fuerte que nunca.